bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el corazón de Jesús y nuestra Madre Santísima en este mes de mayo, mes de María, nos acompañe en esta reflexión que queremos presentarles a propósito de la solemnidad de la Ascensión del Señor y también de la Jornada Mundial de Oración por las Comunicaciones Sociales. Tomemos el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba sus palabras con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor. Reflexionemos sobre esta fiesta de la Ascensión del Señor. De alguna manera, toda vida es un llamado a un permanente, un continuo ascender. Buscamos subir, buscamos crecer profesionalmente. Buscamos subir, buscamos crecer económicamente. Buscamos subir, buscamos crecer académicamente. El ser humano en una sana dinámica es un eterno insatisfecho y busca cada día romper sus propios límites, sus propios registros. La fiesta de la Ascensión del Señor, que puede ser interpretada desde distintos puntos, vamos a reflexionarla desde esa dinámica, esa ascensión a la que estamos llamados todos los seres humanos. Y entendemos muy bien, lo repetimos, la ascensión en sentido profesional, académico, en sentido laboral, en sentido económico, pero no entendemos tanto la ascensión en un sentido espiritual. Pues bien, hay claramente en la teología mística de todos los tiempos ese camino de ascensión interior, de ascensión espiritual hacia Dios. Con los padres de la Iglesia, con Santo Tomás de Aquino, con San Juan de la Cruz y hasta la doctrina más reciente, se ha reconocido siempre las tres famosas vías o edades de la vida espiritual. Se han reconocido las tres famosas vías o edades de la vida espiritual. Se ha hablado de una vía purgativa o purificativa, se ha hablado de una vía iluminativa que de alguna manera arroja luz al corazón humano, y se ha hablado de una vía unitiva propia de los perfectos, el desposorio místico, el encuentro contemplativo con el amor y la vida total de Dios. De alguna manera podemos reconocer que la primera vía, la purgativa o purificativa, es para los iniciados, los incipientes. La segunda vida, la iluminativa, es para los proficiados, dirán los místicos, o los adelantados. Y la vida unitiva en Dios es la vida de los perfectos. Pero detallemos este ascenso espiritual a propósito de la fiesta de la Ascensión del Señor. Has crecido profesionalmente, has crecido laboralmente, has crecido económicamente, has crecido académicamente, has crecido en años, pero has crecido espiritualmente. Detallemos estas tres vías que son un verdadero y portentoso camino para el encuentro con Dios. Iniciemos mirando la vía purificativa o purgativa.
encontraremos que los místicos y la teología de los padres de la Iglesia hablan de una purgación o purificación activa de los sentidos. Por eso se dice que es tal vez la vía más importante, porque todo en nuestro mundo interior está permeado por todas estas influencias externas. Y hablarán de una purificación de los sentidos externos, 1. Hablarán de una purificación de los sentidos internos, 2. Y hablarán de una purificación de las llamadas pasiones dominantes. ¿Cuáles son los sentidos externos y qué necesitan en ellos ser purificados? Todo lo comprendemos claramente. Purificarnos en lo que vemos, las miradas. ¿Cuánto daño hay en una persona que espontáneamente ve un programa de televisión, ve una película de cine, ve, no sé, un mensaje en internet, y cuántas codicias en su corazón, cuántos deseos desordenados, no sé, de carne, de mundo, de ambiciones, pueden desarrollarse? En el fondo nos invita a purificarnos, a mirar con cierta tranquilidad, con cierta limpieza, las realidades externas, ser limpios de corazón desde la mirada, desde lo que observamos. Pero hablarían también de una purificación de lo que escuchamos. Yo recuerdo hace unos años el gran boom en una ciudad como la nuestra, eran las llamadas líneas calientes, líneas eróticas de conversaciones que te ponían en la imaginación a pensar 1000 acciones en una relación íntima. Miren, es un detalle o un ejemplo muy particular, pero el ser humano se alimenta de lo que ve y se alimenta también de lo que escucha. Si uno escucha buena música, si uno escucha buenas conversaciones, si uno en su corazón se escucha a sí mismo en diálogos, en soliloquios interiores, de alguna manera hay una sabiduría frente a la vida, hay un crecimiento espiritual. Pero si tú, por ejemplo, escuchas lo que es este género musical, el reggaetón, en una niña adolescente, ¿qué le puedes pedir a una niña de 13, 14 años cuando lo que más escucha es reggaetón? ¿Cómo puede haber en esta vía purgativa purificación de un sentido externo como es la capacidad de escuchar? Podríamos colocar un tercer nivel de purificación de los sentidos, purificarnos de lo que vemos, purificarnos de lo que escuchamos, purificarnos de lo que hablamos. De la abundancia del corazón hablan los labios, nos dice el aforismo bíblico, y es verdad. Si tú tienes en tu corazón amor, entregarás amor. Si tú en tu corazón tienes odio, resentimiento, hablarás con amargura, con dolor de la vida, de situaciones que has padecido, de personas humanas, hablarás con dolor. De alguna manera nos tenemos que cuidar en lo que hablamos. Siempre hemos reconocido que las palabras construyen, edifican, pero también las palabras destruyen y matan. Esa es la gran verdad del ser humano, esa es la gran realidad del hombre. Estamos tan contaminados, estamos de alguna manera tan marcados por lo que vemos, escuchamos, hablamos, y podríamos seguir con otros sentidos externos, pero de alguna forma estamos ya dando un panorama de lo que es esta purificación sensitiva exterior. Pero nos hablarán los místicos en esta primera vía, la purgativa, de una purificación de los sentidos interiores. Nos preguntamos, ¿y cuáles son esos sentidos interiores? Y los místicos y los padres de la Iglesia, y San Juan de la Cruz y Santo Tomás, nos hablarán de memoria, entendimiento y voluntad. Sí, la memoria, la inteligencia, el entendimiento y la voluntad están llamados a ser purificados. Voy a decirles algo sobre este primer punto, la memoria. El pecado tiene memoria. Las neuronas del cerebro, de alguna manera, generan memoria de placer sobre una conducta pecaminosa. Lo oigo con alguna frecuencia en un penitente: Padre, yo quiero luchar por mi hogar, por mi matrimonio. Yo quiero sacarlo adelante, pero Padre, la memoria de esa mujer con la que yo tuve una aventura muy intensa y una vida sexual muy fuerte, como que
no me deja estar apacible, por el contrario estoy desapacible y me genera como una atracción a volverla a buscar, a volverla a llamar. Es la memoria del pecado, es la memoria del pecado. Te coloco un segundo ejemplo en esa purificación de la memoria. Cuando una persona está trabajando, por ejemplo, en un almacén y hace el primer robo en un almacén y no, con miedo lo hace, pero no la pillan, no la descubren, no la sorprenden, no la cogen en flagrancia, esa persona luego, pasados 8 días, dice: no, yo no vuelvo a robar, qué susto el que me dio, pero al mismo tiempo hace memoria de su pecado y dice: pero no me pillaron, no fue tan difícil, no se dieron cuenta. Mire lo que es la memoria del pecado. Y los místicos en esta vía purgativa de ascensión hacia Dios nos invita a hacer purificación de nuestra memoria. De alguna manera hay imágenes, hay situaciones, hay circunstancias en la vida que de alguna manera, como fijadas por fijación psíquica en nosotros, nos llevan a volver a pecar, a alejarnos de la voluntad de Dios. Nos presentarán los místicos, además de la memoria, el entendimiento. Hoy pareciera que todo lo entendemos en computadores, todo lo entendemos en matemáticas, todo lo entendemos, no sé, en el mundo digital. Pero ¿saben qué? Hoy no tenemos entendimiento para saber qué conviene y qué no conviene a nuestra vida. Hoy no hay entendimiento para decir: yo no debo de hacer esto no está bien. Empiezan las famosas discusiones: esto no es tan malo, todo el mundo lo hace. He oído en un programa de radio, de televisión, que eso hoy es muy normal, que eso no tiene nada, que eso, pecado es lo que no se hace, que uno tiene que disfrutar todo, aprovechar todo. Hoy hay una seria confusión de la conciencia a nivel del entendimiento y de ese discernimiento, clarificación entre lo que es el bien y el mal. No entendemos cuál es la voluntad buena de Dios sobre nosotros. No entendemos cuáles son las personas que Dios quiere que nos acompañe. No entendemos cuál es la mujer o el hombre que queremos que nos acompañe en ese proyecto de pareja. Y a veces estamos: la mujer que te conviene es esta. Padre, pero esta me encanta, pero es una niña casquivana, entiende, discierne que para esposa, para madre de tus hijos es esta, pero la otra me encanta. Haz entendimiento, haz discernimiento. Hay que hacer purificación de esto. Finalmente hablamos de una tercera instancia, como de este mundo sensitivo interior, hablamos de la voluntad. De joven aprendí esta frase a propósito de la fuerza de la voluntad. Dice así: un hombre sin voluntad es como un soldado en la guerra, sin arma. Es como un viajero sin dinero. Es como una nodriza sin leche. La verdad es que uno en la vida necesita voluntad para todo. Voluntad para emprender un proyecto. Voluntad para perseverar en ese proyecto. Voluntad para culminar en ese proyecto. Voluntad para madrugar o trasnocharme por responsabilidad preparando una actividad para el otro día. Voluntad para decir: no como todo esto porque no me conviene para mi salud. Hoy la fuerza de voluntad se ha menguado merced la mentalidad del hedonismo. La vida se concibe fundamentalmente en atención al principio placer. Algo me da placer, yo no me lo puedo negar. Y pensamos que de alguna manera autodisciplinarnos, de alguna manera tener fuerza de voluntad para que no me domine una pasión, un deseo, pensamos que es transar, que es negociar o peor aún, que es negar nuestra libertad. Pasamos a un tercer aspecto en esta vía purificativa, que son la purificación o purgación de las llamadas pasiones dominantes. Todo ser humano tiene un cúmulo de pasiones desordenadas en su vida, otras pasiones buenas, pero hay pasiones que nos dominan y estamos llamados a purificarnos de ellas. Por ejemplo, una pasión dominante en una persona es su irascibilidad. Es una persona muy rabiosa. Una pasión dominante en otro ser humano es su impaciencia, no es paciente. Una pasión dominante en una persona es su lujuria. Es una persona muy ardiente
y muy desorganizada sexualmente. Una pasión dominante en un ser humano es su codicia. Tengo que conseguir dinero. Una pasión dominante es el egoísmo. Solamente vive para sí misma. Una pasión dominante es el orgullo. Ante todo, yo tengo que primar. Yo tengo la razón, la imagen, el centro de la vida tiene que pasar a través de mí. Finalmente, una pasión dominante es la envidia, la murmuración. Son muchos los ejemplos. Los místicos en esta vía purgativa nos invitan y nos motivan a purificarnos, uno, de los sentidos externos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, y de ahí en adelante lo que quieran. Dos, a purificarnos de los sentidos interiores, entendimiento, voluntad, memoria. Tres, a purificarnos de las pasiones dominantes. Pero viene en ese ascenso espiritual, ya no hablamos de ascenso económico, académico, profesional, de conocimientos humanos, hablamos de un ascenso espiritual, hablamos de una segunda vía, la vía iluminativa. San Juan de la Cruz, Juan de Yepes Álvarez, el místico español, el gran santo carmelita, traerá en su famoso poema, La noche oscura del alma, traerá unas expresiones muy afortunadas a propósito de este tema de la purificación desde la vía iluminativa. Él hablará de una purificación no activa porque yo lo deseo. Yo deseo limpiar lo que veo, lo que oigo, lo que hablo, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mis pasiones dominantes. Hablará de una purificación pasiva del alma. De hecho, toda esta teoría o toda esta tesis de la purificación pasiva del alma que la hace Dios en el ser humano cuando se deja iluminar por los dones del Espíritu Santo es lo que le valdrá que al santo carmelita español San Juan de la Cruz se le dé este título de doctor eximio de la Iglesia, doctor de la Iglesia, por su altísima teología mística y espiritual. Hablará San Juan de la Cruz precisamente sobre qué es la vía iluminativa. Es simplemente abrir el corazón después de que nos hemos purificado de todo el polvito que tenemos en nuestra alma, de toda la suciedad, abrirnos a los dones, frutos, carismas de la vida de Dios, abrirnos a los dones del Espíritu Santo. Dice, solo el Espíritu Santo es capaz de iluminar en profundidad al ser humano y la vida del hombre. Dirá una afirmación que me parece demasiado afortunada, y eso es propia de los místicos. Afirmará San Juan de la Cruz: niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. La voy a volver a repetir porque es muy poderosa y muy profunda esta afirmación de San Juan de la Cruz. En la vida, niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. Nos pone a pensar esto, de alguna manera, San Juan de la Cruz, siguiendo como todo lo que es la kenosis de Jesucristo, el anonadamiento, el aniquilamiento de sí mismo. Jesús, para darnos salvación a todos los hombres, nos mostrará que en Jesús aparentemente fue aniquilamiento, pero Juan de la Cruz hará esta afirmación. Esta vía iluminativa nos muestra y nos señala que solo Dios y nada de esta tierra es importante. Y entonces no hablará de aniquilamiento, hablará de liberación. En nosotros dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, lejos de ser un aniquilamiento, una kenosis total del ser, es fundamentalmente una liberación. Hablará de una palabra muy hermosa, una desposesión de sí mismo. Y dice que esta la alcanzan los santos, que con amor se entregan a los demás hasta la ofrenda martirial, la ofrenda, el martirio, el derramamiento de sangre de sus propias vidas. ¡Qué hermoso esto! Siguiendo estas teorías o estas tesis, podemos citar al doctor angélico, a Santo Tomás de Aquino, que a propósito de esta vía iluminativa dirá: estamos llamados a recibir los dones del Espíritu Santo. Y siguiendo Isaías dirá: el menos importante de todos, el que nos trae Isaías capítulo 11, versículo 2, es el último, el temor de Dios. Por ahí se empieza ese ascenso espiritual.
por temor de Dios, que ciertamente no es miedo, el respeto a la ley de Dios, es consideración a la voluntad de Dios. Y dirá que el más alto don del Espíritu Santo, siguiendo a Santo Tomás, es la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría que nos lleva a entender que todo lo del mundo es efímero, pasajero, relativo, y en todos los casos incapaz de planificar al hombre, que solo el hombre se encuentra con el todo, que es Dios, cuando relativiza, cuando se desposee de los pequeños todos de esta tierra. Mientras andemos buscando afanosamente, posesivamente, acumuladoramente, enfermizamente los todos de esta tierra, que me acepten, que me quieran, que tenga bienes, que me tengo que cuidar mucho mi salud, que mis vitaminas, que mi alimentación, que mi imagen, que estas personas estén pendientes de mí, que me den mucho amor. Cuando uno deja todos los quereres y se desposee de esos quereres de la tierra, porque ha sido iluminado por el Espíritu Santo, encontrará el único querer importante y definitivo, el querer de Dios. Bello, esto es bello, esto es profundo. Esto es dinamita espiritual. Esto no es para iniciados. Esto es para personas que tienen un camino de cierto recorrido espiritual. Si una persona iniciada y está muy en el mundo me escucha esto, mínimo, y me lo vas a decir con todo derecho, con justa razón me vas a decir: oye cura, tú eres un loco. Me lo vas a decir, tú eres un loco. Ciertamente, el Evangelio tiene mucho de locura. Y de hecho aprendimos que la cruz, la que nos pide abrazar Jesús, es misteriosamente locura para los judíos y necedad para los sabios humanos, los sabios más reconocidos en tiempo de Jesús, los que hasta ese momento se habían valorado mucho en Grecia, hasta unos par de siglos antes. Pasemos a un tercer momento y el definitivo. Ya no es la primera vía, la vía purgativa o purificativa, no es la segunda vía, la vía iluminativa, sino la más alta, la vía unitiva, la vida de unión con Dios. Ya no es la de los iniciados en la vía purificativa, no es la de los adelantados en la vía iluminativa, sino que es la llamada vida de los perfectos. Nos dice que es la vida de los que entran en absoluta contemplación, que piden humildemente y desean ardientemente a Dios. Piden humildemente y desean ardientemente a Dios. Dice que la vía unitiva es simplemente la íntima unión del alma contemplativa con Dios, en esa unión transformante de la que Juan de la Cruz utilizó una expresión muy bella: la amada, el alma, en el amado Cristo transformada. La amada en el amado transformada. Es la unión transformante con Dios que nos lleva a replantear los valores de la vida, a decir: yo me he preocupado, yo me he desvelado, yo me he angustiado, yo de alguna manera me he molestado, me he fastidiado por una situación de estas, y descubro que lo único importante y lo único verdadero es Dios del cielo. Nos dirán los místicos y los padres de la Iglesia que en la vía unitiva el contemplativo será capaz de experimentar en experiencia propia de Dios la encarnación, la pasión salvadora, el memorial de la Eucaristía, la vida trinitaria dentro de ellos, si pensamos en una Sor Isabel de la Trinidad, y la misma resurrección y vida eterna. Recordaremos, y aquí cae como pedrada en ojo, lo que dice el que conocemos como misionero, pero es sobre todo místico, San Pablo: ni el ojo humano vio, ni el oído escuchó, ni mente humana jamás imaginó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero a renglón seguido afirmará San Pablo: pero a nosotros nos lo ha revelado todo por el Espíritu Santo, que penetra todas las cosas, aún las más íntimas de Dios. Amiga, amigo, ¿qué preocupaciones y turbaciones tienes en este día? ¿Qué te angustia? ¿Qué te ha hecho desvelar? Todo pasa.
Lo expresó magníficamente Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se pasa, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es bellísimo esto. Pienso en una mística ya no española, no un santo europeo, en un padre de la iglesia de Asia Menor. Pienso en una santa nuestra, Santa Laura. Digamos, esas 3 vías de ascensión espiritual en este domingo de la ascensión del Señor me hacen pensar en Santa Laura Montoya, que decía hermosamente, y la considero para mí una gran mística de esta América mestiza. Decía Santa Laura Montoya, nuestra santa antioqueña: quisiera tener 3 vidas, una para adorar eternamente a Jesús en la Eucaristía, otra para servir y amar a mis indígenas en la misión, y una tercera vida para padecer humillaciones y desplantes, que las humillaciones son flores preciosas en el jardín del alma. En el fondo, Santa Laura, nuestra santa, nos está hablando también de 3 caminos de ascensión espiritual, 3 caminos de encuentro con Dios, 3 caminos de cielo. La oración, sobre todo de adoración, la cruz, las humillaciones, y el amor, la caridad por sus indígenas, por sus indiecitos. Eso es verdad. La oración, la cruz y el amor son de alguna manera vías de ascensión espiritual. Concluyamos haciendo una brevísima mirada a lo que es este camino de transformación y de ascenso espiritual en la vida de los más cercanos colaboradores de Jesús, los apóstoles. Encontrémonos en ellos y vamos a descubrir que ellos también, señalarán los padres de la iglesia y algunos místicos, vivieron 3 edades en su vida espiritual y viven de alguna manera como 3 conversiones. La primera conversión se da desde que Jesús los llama a ser pescadores de hombres hasta cuando Jesús es apresado, horas antes de ser asesinado en la cruz. Dirán que pasarán por pruebas terribles en ese primer periodo, como es que Pedro lo niegue 3 veces o el resto de los discípulos se escondan llenos de miedo. El terror los había acosado, los había tomado, y nos hablará precisamente de una primera conversión que se da en ellos, los discípulos, los apóstoles, posteriormente, los más cercanos a Jesús. Nos hablará de un segundo momento, una segunda vía de ascensión espiritual, y nos dirá claramente que este segundo momento viene desde la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta Pentecostés. Ciertamente hay temor, ciertamente hay búsquedas, y esa fe necesita de alguna manera ser esclarecida, esa esperanza necesita ser robustecida, esa caridad no tiene el celo pastoral suficiente por las almas. Solo será una segunda conversión con el fuego de Pentecostés, donde ellos sentirán verdaderamente que el Señor está, vivirán pruebas como la ascensión de Jesús que los deja en esta tierra y ellos humanamente se sentirán abandonados. Y la tercera conversión de la que hablan los padres de la iglesia y los místicos es desde Pentecostés, precisamente desde Pentecostés hasta el martirio, donde ellos con un fuego, en la unión esponsal, en la vía unitiva con Dios, se entregan a dar ejemplo, a entregar su vida, a evangelizar a todos los pueblos, hasta el martirio, el derramamiento de su sangre. La primera etapa es la vía de purificación, desde que Jesús lo llama hasta el momento de la pasión. Están purificando sus motivaciones humanas, sus codicias, sus deseos, sus egoísmos. La segunda conversión se da desde la pasión de Jesús hasta Pentecostés. Es toda la vía iluminativa. Se ilumina
¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Qué hay de resucitar al tercer día? Se nos está apareciendo hasta que llegue el fuego del Espíritu Santo, y solo con Pentecostés vendrá esa vía unitiva, el desposorio con Jesús. Amigos, ascendemos profesionalmente, crecemos laboralmente, subimos salarialmente, ascendemos, podríamos decir, académicamente, pero ascendamos también espiritualmente. Que este domingo, fiesta de la Ascensión del Señor, sea una invitación para que nosotros, por estas 3 vías, meditadas por la Iglesia por casi 2000 años, la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, nosotros ascendamos en la perfección de la vida cristiana y en la sabiduría más alta, el conocimiento perfecto del amor de Dios. Amén.